tal? ¿Cómo va? Volvió a saludar otra vez. Bueno. ¿Está prendido el micrófono? ¿Vivo? Sí, está prendido el micrófono. Hola chicas, ¿cómo están? Bien. Estamos acá con un pedo en la Tormentation. ¿Qué onda? Lo dijo en inglés para el público Para el público internacional. Y para que sea ya ir adaptándonos Claro, A las nuevas medidas, claro. el que se pensó que los festejos del obelisco era casual o era una cosa alocada, no es así. Claro. Dice total que son 5 días antes. Claro. ¿No? Entonces festejamos el 4, la independencia de ellos y Claro. nuestra dependencia. Bueno. ¿Cómo estuvo su semana? Charlemos un poquito. Los últimos 15 días, no la semana, porque esta semana Es verdad. fue amplia. Los últimos 15 días estuvimos enfermas. Fue como una... Sí, Roxana está como... Claro, sí, esto no es acting. no tenemos operación. Empezamos, No es claro. acting. Yo empecé antes y fue como así, como está pasando en la vida misma, porque les están enfermando todo con los fríos que hacen, con la poca calefacción que hay. Con los cortes de luz. Con los Con caros los cortes de luz, también. volvieron las gomas quemadas, hay un montón de Aumentó la piquetes, garrafa. casi 40.000 pesos. está 40 la lucas garrafa. está la garrafa, ayer compré. Y bueno, los sectores pobres siguen siendo los que sufren más en los ajustes. En la provincia de Buenos Aires se perdió ya el suplemento que se llamaba MESA, que daba el gobierno provincial. Ya no lo da más, así de Cayetano. Sí, de un día para otro se No cortó. lo dieron más, que no era gran cosa, pero era 1 litro de aceite en algunas casas que por ahí Sí. no compraban, no van a comprar. Así que a cocinar con agua, a freír con agua, y bueno, eso es lo que... También hay que decir que las familias están yendo a preguntar a las escuelas porque eso no se da más. Porque Claro. no se informó, o sea, No se informa, nada, no se dice, se aplica. siga. Y encima en la tele salen a festejar el aumento que dio el gobierno de la provincia. En C5N escuché una conductora no escuché. que dijo, qué bueno que Kicillof dio un aumento del 5% cuando todo el mundo lo aceptaban los sindicatos. Pero toda la base docente está en contra. Pero Y se todo. pronunció en contra. Es más, no se pronunciaron las delegadas que son de la conducción en las escuelas porque les da vergüenza ajena aceptar lo que le dice el sindicato que acepte, porque esa es la realidad por eso los sindicatos están vacíos, no representan a nadie y eso. O sea que es una semana que viene cada vez peor. Por eso se desafilian también Por muchos eso se docentes, desafilian. muchas docentes. Sí, por la tradición. Sabemos que es nuestra herramienta, que la herramienta sindical la necesitamos. Lo que pasa es que venimos siendo entregados de pies y manos Ya hace y bastantes sobre años. eso estamos peleando, pero la organización la necesitamos. Y se está dando, o sea, porque el pronunciamiento que se dio Sí, por sí, la sí. negativa les llegó, lo saben, lo supieron. Y Y de bueno. a poco ir reflotando los autoconvocados y vemos a ver si, producto de estas luchas que se vienen dando ya hace tiempo, porque no va a ser la primera vez que surja autoconvocados en docente, que pueda salir una organización más estable en el tiempo y que refleje algo nuevo que tenga que ver con democracia en realidad real, que se devuelva la democracia de la escuela, la asamblea por escuela, que era cuando empezó el sindicato en SUTEBA, se hacían esas asambleas en las escuelas, se sacaba mandato y se iba a votar con mandato. Y dura poco tiempo. Después ya decían que había diferencia entre la CGT y la CTA, la verdad que no hay ninguna, son iguales, con distintos acuerdos políticos y uno representando más a Máximo y otro representando a Kicillof, porque están en la disputa política en lugar de defender los derechos de las trabajadoras docentes. Digo las trabajadoras porque somos la mayoría. Pero no ocupamos la mayoría de los lugares de poder. No, ni en el sindicato tampoco. No. Venimos ya hace rato teniendo... Igual, para traidores y traidoras es lo mismo, ¿no? Bueno. Pero bueno, quería hacer el descargo. Vos preguntaste. Yo pregunté, está muy bien, así tú. Vos preguntaste. Plantear esta situación, pero está bueno juntarnos porque para venir a charlar a la radio Sí, venimos, no, y aunque también sea enferma venimos. esta compañera que se veía de José Cepaz, que decía,
y vamos a seguir. O sea, no es que frente a todo este Claro. panorama que vemos, decimos, bueno, ¿sabes qué? Ya está. No, entregados Bueno, ni a palos, tal cruzados cual. de brazos ni a palos. Sabemos de esa lucha y esa lucha es continua. Con más fuerza o con menos fuerza, pero sigue estando. Así que eso también fue interesante. Muy bien. Y tenemos un tema que tiene que ver con la independencia, como empezamos hablando, Ujú. que se está charlando, está bueno porque se está charlando en las escuelas, se está charlando en la radio, en algunos medios de comunicación, que se empezó a divulgar a través de la entrega del Paraná, pero que viene ya de hace mucho más tiempo, y que tiene que ver que tiene que ver con el día de hoy, con la independencia, con el día de la independencia, porque lo que está pasando es que se está entregando el país de a pedazos a las multinacionales, a corporaciones extranjeras. Se derogó la ley de tierras y también están participando estados como el chino, tomando territorio nacional. Que esa parte del DNU está cuestionada, está en el fallo está en la corte, porque es anticonstitucional. Judicializada. Sí, está judicializada porque es anticonstitucional. Por suerte, una buena Corte Suprema que es esperanzadora. La estamos esperando. Pero bueno, hace que se incrementa el tema del porcentaje de entrega y ya hay territorio entregado. De hecho, muchas veces pasa que salen en los videos en las redes sociales planteando: no puedo pasar por acá, no quiero llegar al lago, quiero llegar a la costa, pero hay un cerco con policía del lugar, con ejército del lugar que está cuidando territorios privados, en realidad que son nuestros, que fueron robados, entregados por los gobiernos, y que la ley actual que está siendo como es cuestionada, abarca un 5%, que sería más o menos lo que está entregado, 13.000 millones de hectáreas. 13.000 millones no, 13 millones de hectáreas. 13 millones de Del hectáreas. país, que sería el 5%. El problema es que ese 5% está repartido en lugares estratégicos. Entonces, por ejemplo, sobrepasa en Neuquén, en Lago del Lácar, es del 54,2%. Estoy leyendo los datos, ¿no? En Santa Cruz, en Magallanes, es el 26%. Casi. En Cuyamén, en Chubut, el 23%. Muchas son corporaciones donde los primeros lugares de los países lo ocupan corporaciones de Estados Unidos, que tienen más o menos alrededor de 3 millones de hectáreas. Después Italia con 2 millones y España con 1,1 millón de hectáreas. Y después lo demás que queda, que lo que resta, por paraísos fiscales, o sea, que no sabemos quiénes son los dueños, claro. no sabemos qué tipo de empresas son y que tienen ese territorio. Y otro caso específico que se está dando en Chubut es el de China, que es el estado de China que se quiere hectáreas para sembrar soja. Porque se está dando un proceso de urbanización en China que está tomando territorio que antes se cultivaba y que lo que hacen es compran hectáreas en otros lados. Entonces, esta cuestión es importante, no es más entrega. Estamos participando en algunas fuentes que consulté periodísticas y de algunas mujeres que estudian en el CONICET y en la UBA, plantea que hay una nueva visión, o se está queriendo replantear la cuestión del Estado-Nación. Reorganizar el mundo. Reorganizar el mundo en función de las pocas corporaciones que ganan fortuna. Es un paso más allá. Cuando Lenin planteaba lo del imperialismo, que no era lo mismo que el sistema capitalista en ese momento, en principio del siglo XX, con el tema de la expansión del capital a los distintos países, la superexplotación que eso significa, nosotros tenemos que ver, y ya se está planteando, que va a haber una nueva forma de organizar el mundo que tiene que ver con las crisis no resueltas,
¿no? La crisis del 2008, que Las fue crisis económicas. la crisis económica del capitalismo que la anunció Marx en el siglo XIX, que no se pudieron refutar, y lo que se hacen es que cada vez se comprueban más en la realidad, es que la crisis inmobiliaria del 2008, que fue producto de las burbujas financieras, inventan cosas que no, el capital se produce por la producción, y si no hay producción es capital inflado, lo que se dice, Ficticio. que ficticio, no existe, son los bonos, las inversiones que hacen, acciones, todo que no existe, no está respaldada, no por el respaldo en oro de los bancos, sino por producción real, y eso produce crisis. La crisis del 2008 no se cerró, todavía sigue, tuvo un pico cuando fue la de la pandemia, por eso estaba cruzado esto de la pandemia con el tema de la crisis, a ver si querían encerrar a la gente para que no se manifieste el producto del descontento que estaba causando toda la superexplotación en distintos países. Eso avanzó. Y además el auge de lo que tenía que ver con los colectivos de mujeres también, porque durante previo a la pandemia había sido una explosión mundial donde Latinoamérica había sido faro de eso, seguimos siendo todavía faro de eso, en cuestiones fundamentales para el capitalismo, como es el control sobre la natalidad, ¿no? El control sobre nuestro propio cuerpo, que es donde todo comienza, ¿no? Y bueno, como más allá de que muchas veces los tilde de teorías conspiranoicas, fue un retroceso enorme eso, la pandemia, para lo que es y lo que fue en ese momento la organización de las mujeres, ¿no? Un pasar al frente en cuestiones fundamentales de decidir sobre la natalidad, en qué condiciones, de qué manera, y bueno, y el sistema patriarcal y capitalista quiere seguir decidiendo sobre eso, ¿no? ¿Quiénes van a parir y dónde? Porque también veníamos hablando hace rato con Boya, eso también, ¿no? En determinados territorios decidir esterilizar mujeres para que no tengan la posibilidad de parir, y aquellas que quieran decidir no se puedan organizar o no puedan sostener lo que consiguieron. Y bueno, refiriéndonos a la cuestión de la crisis, ¿por qué lo planteamos? Porque esta nueva usurpación de los territorios tiene que ver con la extracción de materia prima, como el litio, los minerales, el oro específica, y también tiene que ver con cómo es el agua dulce y recursos estratégicos. Entonces, yo me lo anoté porque hay zonas, tienen que ver con zonas críticas como la cordillera, los límites y las orillas de los ríos, o sea, el agua. Donde se ubican las tierras son en la ribera del río Paraná, por eso creo que es en Corrientes, Campana, parte de Entre Ríos y Misiones, donde se ubican porciones importantes de venta de territorio por manos extranjeras. La cuenca del río Paraná, ahí dice Verón de Astrada en Corrientes, Campana en Buenos Aires y Iguazú en Misiones. Y a cara descubierta, ¿no? Y ese porcentaje supera el 30%. Claro. O sea, de ese 5 que es nacional, por ejemplo, no les interesa, no sé, qué decirte, no sé. Santiago, el conurbano no. El conurbano no. Le interesa eso. Y lo que va a pasar es que se van a perder lo que es la frontera. La frontera de los países, porque directamente van a extraer parece la discusión del gobierno de Rosas, ¿no? Con la libre navegación de los ríos. Tiene que ver con la aduana y todo eso. Entonces directamente ellos van a estar en las materias primas, y una de las materias primas es el agua también, y al manejar las costas pueden extraer directamente, así como cercaron lagos, cercan los ríos. Y el tráfico. Y el libre tráfico. Sí, yo quiero decir que Buenos Aires está sobre el acuífero Puelche, que es una reserva de agua y que también piensan utilizar, o sea, no es que no, es una reserva de agua dulce. Y además despojar a las poblaciones que son protectoras de todos esos territorios. Sí. Ir sobre ellos, ¿no? Llevarse, está pasando eso. La producción de alimentos
también es un tema. Porque la gente dice, bueno, por ahí no ve todavía el paso después. El impacto, sí. Porque el la impacto. pérdida de soberanía lo que significa es que vos ya no tenés más acceso directo sobre los recursos. Claro, Eso es lo que concretamente significa es eso. la soberanía. Por eso, la soberanía es una palabra que nosotros la usamos, qué sé yo, para la fiesta patria y todo eso, Sí, sí, pero que- no tomamos la real dimensión que sí toman las empresas, porque yo recordaba antes cuando estábamos charlando sobre lo que íbamos a hablar, de las palabras, y yo comparaba, ¿no? Cuando empieza a aparecerme en los programas de televisión que decía lo de la venta de órganos, lo de la venta de las extremidades y qué sé yo del cuerpo, uno ahora lo entiende, sabe que para comer necesita pagar la tarjeta, tener que vender el hígado porque con el trabajo no te alcanza. Entonces ahora tiene dimensión cuando decían, bueno, vendés a tu hijo y todas esas Dimensión cosas real. que parecían una pavada que el tipo decía, no, esa es la realidad, o sea, Sí. nos vamos a dejar sin nada. Y eso también es la expresión de Elon Musk cuando planteaba esto de que no hacen falta los estados, porque lo que va a pasar es que van a gobernar directamente las corporaciones, ya no son más multinacionales porque manejan la producción y la finanza, por eso son corporaciones ya íntegramente, entonces van a manejar el territorio. No, esa es la pérdida de la frontera, porque en realidad, si vos me decís a mí, para mí el mundo no tenía que tener fronteras, todos teníamos que disfrutar de la tierra en comunidad y qué sé yo, en un futuro, no sé, utópico que es mi norte, ¿no? O mi sur. Pero estos piensan en otra cosa, en la acumulación, en la acumulación de capital, sí, en profundizar la acumulación y profundizar la desigualdad. La desigualdad y no control, no regulación. Entonces, esto es lo No que regulación hacen para lo que se ellos. le canta al orto. Nosotros. y además no va a terminar. Básicamente. Además no se termina ahí, porque eso, como esto no va a solucionar la crisis que tienen, porque la crisis va a seguir. Claro. No, y el control puesto en esto. No, y aparte No. lo que ocurre es la mayor concentración de los capitales en muy pocas manos. O sea, eso que nosotros vemos, que ya sabemos que existe, eso se profundiza más aún. Claro, pero lo que decía es en la cara descubierta. Claro, esa Porque cara siempre descubierta existió. es sin ningún límite. Esto de la no existencia de fronteras tiene que ver con eso, con barrer con los pocos límites que quizás existían, ¿no? Que servían como protección. Sí, pero a partir de las diferencias propias que tienen la clase burguesa en sí misma. De hecho, las burguesías nacionales van a dejar de existir, eso de lo que habla el peronismo. Y sí, eso de esa bandera peronista, de la industria nacional, a los burgueses, dueños de las empresas, les importa poco esa bandera. Algunos, los que sobrevivan, van a incorporarse, van a ser parte de esas corporaciones de las que Polla habla, y otros directamente van a desaparecer. Y se acabó la resistencia de la burguesía nacional y de la industria nacional. Estamos liquidados. Ese proyecto en el mundo no tiene más lugar. Para tener una dimensión más o menos de Claro. lo que es ese territorio, sería el 5% de lo que hoy está ocupado, equivalía, por ejemplo, a una Gran Bretaña. Sí, O sea, sí. 13 millones de hectáreas. Y el capital y las tierras que tiene ocupada Estados Unidos sería Tucumán. O sea, todo el territorio de Tucumán ocupado en otra, no en Tucumán. Además de otros lugares En estratégicos. lugares Tucumán, estratégicos. no, Es como más, había... Tierra del Fuego. sí, Por ejemplo. Van a poner, hay una base en la triple frontera, aunque También, ya hace muchos años. muchos años. Sí. Creo que si no empezó con Néstor, en el gobierno de Néstor, creo que ya estaba de Ya antes, estaba y desde después antes. como que no se decía que se iban a sacar, qué sé yo, siguieron permanentemente en el lugar de distintas formas, pero nunca se fueron. Y hay una sede que ahora no me puedo acordar del organismo, pero creo que es como una diplomatura que ya está instalada en Tierra del Fuego. Sí, está instalada en Tierra del Fuego. Y en Tierra del Fuego lo que tiene es un punto estratégico geopolíticamente porque tiene la Antártida frente, sería la mitad de nuestro país. En el mapa bicontinental es la mitad de nuestro país. Y bordea toda la costa del mar argentino, donde tiene toda la riqueza de pesca, de recursos naturales y eso, y bueno, y Petróleo. Malvinas. También No es petróleo. petróleo. Y la cordillera, porque toda la cordillera es importante por la extracción de oro y de litio.
Entonces, cuestiones que nosotros no tenemos muy en cuenta, digo nosotros y en los general, glaciares, ¿sí? Los glaciares también. Esos son los puntos que es lo que quieren, no quieren cualquier cosa del país. Pero además es grave, es gravísimo, porque sería como el puntapié para que lo expandan a los demás países de América Latina. Claro. Gracias al gobierno que tenemos, porque en realidad la resistencia de las masas logró que, por ejemplo, seamos el único país en América Latina donde la universidad no es privada. Eso es producto de la lucha que se dio acá, de resistencia en los años que quisieron implementar durante el gobierno de Menem, después de la Rúa y Macri y los que siguieron también, ¿no? Pero ahora, con este gobierno, que directamente es una cosa... como que le tenés que sacar de las pies para que suelte las patas de Trump, la bebota total, lo que hacen es vengan y hagan cualquier cosa acá. Sí, una subordinación absoluta. Y eso se va descarada. a entender. Y descarada. Lo del 4 de julio es... o sea, es, por eso digo, cara completamente descubierta, porque incluso si, más allá de que en el cotidiano estamos tan agotados por lo que tiene que ver con la falta de trabajo. El padre de mis hijos se quedó sin laburo la semana pasada, después de 25 años. Claro, la falta de trabajo y la superexplotación, porque también existe eso. Eso muchas veces nos obstaculiza el estar en contacto con todo esto, que no es simplemente absorber o conocer o tener en cuenta la información. No, que estás ocupado en sobrevivir. Y no hay formas de organización. O sea, esto nos tiene en ese estado, ¿no? Sobrevivir el día a día, pasar el día a día, para la gran mayoría de este país, para el enorme conjunto de este territorio. Cuando decían lo del laboratorio, el primer laboratorio fue con Jujuy, ¿no? Cuando fue la modificación de la Constitución en Jujuy, decíamos, con Morales es el laboratorio de lo que eso va a pasar, porque quienes se enfrentaban a eso eran las comunidades, y las comunidades fueron violentadas, fueron reprimidas, fueron judicializadas, y lo que tenía que pasar con respecto a la apropiación, la desregulación completa de poder ir sobre los territorios que las comunidades protegían, pasó, ¿no? Y ahora eso que se decía, que lo que pasaba en Jujuy se iba a extender a todo el territorio de la nación, está pasando. Sí. Y pasa sin que haya ninguna oposición por delante. No hay ninguna fuerza política ni nada que se oponga, ni tampoco que y que descaradamente diga, ¿no? Fernández dijo el otro día, Aníbal Fernández dijo, se lo preguntaron 2 veces para ver si en la segunda respondía, y dijo, supongamos que volvemos a hacer gobierno, decía Pedrito, ¿no? De que le están, ¿no? Así. Y entonces dice, ¿qué modificarías de lo que...? Nada, dijo Bigote, nada. Claro, pero ¿cómo el esfuerzo de nuestro pueblo no va a ser tenido en cuenta? Bueno, pero nada, no se toca nada. ¡Hijos de puta! Descarados totales. Descarados. Por eso hoy todo es a cara descubierta. Lo que pasa que eso tiene una lógica, porque lo que es lo mismo, lo que viene pasando siempre. Mirá lo que nos dejaron. Y entonces después sigo aplicando. Bueno, pero esto ya lo vendiste. No lo podemos volver atrás. Sí, todo se puede volver atrás. Se puede volver atrás. Las privatizaciones por ilegales se pueden volver atrás. Todo está porque en gobiernos, por ejemplo, la deuda, la ley de tierra es una ley que no se acepta ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Italia, que son los países que compraron los territorios acá. O sea, las cosas que no aceptan en su país, la implementan en otro, porque lo que tiene es la conveniencia económica. Ahora, esto es esto, sacarle, vos decís, no te podés, y en el discurso te embanderás, y que los pobres, y que esto, y decís, no te podés meter con los sectores más vulnerables, cuando hablamos de los jubilados, pero le sacás el plan Mesa a los pibes en las escuelas. No hay estufa, no solucionan traer una estufa de mierda que no calienta nada. Los chicos están muertos de frío, en donde hay, porque en algunos lados no hay ni ventanas ni vidrios en las ventanas. Entonces,
hablan de los más vulnerables, lo que hacen es volver en base a lo que hay y te dice, bueno, esto es lo que hay, no se puede negociar más. Vos tenés que negociar con los grandes capitales. ¿Por qué? Si vos tenés todos los recursos, es más, vos podés negociar con los grandes capitales con tu recurso, y decir esto no, y fortalecer. No puede ser que fabricando tantos alimentos los pibes estén con enfermedades que están avanzando y desnutridos, y los ves cada vez más, pibes en los carros juntando basura. Entonces, Lo de los claro, vulnerables. lo que yo quería plantear es esto: ¿por qué esperamos o por qué esperaríamos que alguna fuerza política responda en función o a favor de nuestros intereses como pueblo? No, eso es verdad, ninguna. Porque ese también es el problema. O sea, Seguir depositando la confianza. Seguir depositando la confianza en fuerzas políticas que defienden los intereses de quienes tienen, no del pueblo. Que tienen discursos muy bonitos, esto que decía la Polla, ¿no? Muy nacional y popular. Pero en los hechos siguen adelante con los planes, digo. El gobierno de Fernández fue el gobierno más ajustador hasta que vino Milei. Y Milei pudo hacer porque Fernández hizo. Y Macri también hizo su trabajo. Y Macri hizo su parte y Cristina hizo su parte, pero digamos, en estos años de democracia fue Menem primero y después Fernández quien, pum, pandemia de por medio, avanzó, arrasó. Para sentar las bases para el gobierno de Milei. Por eso es importante. Entonces, ¿qué le vamos a pedir al peronismo? ¿Qué le vamos a pedir a cualquier fuerza o cualquier otra fuerza política? Entonces, porque las masas, el pueblo, la gente, las mujeres, los motoqueros en su momento y todo eso, que dieron su vida porque pelearon y lucharon, porque no es que nada que lo que tenemos, nada, ninguna ley que tenemos tiene que ver con que por la bondad de algún o la política de algún dirigente, tiene que ver con la lucha que se dieron en los territorios, en las clases, en las cuestiones que tienen que ver con la mujer o con la universidad, el cuidado, la protección de la universidad, todo eso que se sigue peleando y se sigue luchando. Nosotros tenemos que ir ver más allá, tenemos que levantar programas que representen realmente a los intereses nuestros. Entonces, no podemos empezar la lucha y dejarla ahí, tenemos que avanzar más. Y esto tiene que ser un aprendizaje. Entonces, cuando nosotros peleamos, tenemos que peleamos por esto y peleamos por un paso más. Y tenemos que ir elaborando ese programa claro. en la práctica que representa la mayoría. Porque si no, ¿sabes qué? Es lo que pasa en la actualidad. Todos están discutiendo qué cargo van a tener en el próximo gobierno. Eso es lo que están discutiendo. La pelea, el otro día salió los de la Celeste de Suteba a querer pelear desesperadamente por la calefacción de los pibes. Le duró 24 horas. Porque el domingo estaban discutiendo los cargos en los puestos y cómo iban a ser las elecciones. Eso es lo que estaban discutiendo. Entonces les agarró como un ataque de nervios y se empezaron a preocupar por la calefacción, cuando en realidad estaban discutiendo una cuestión interna de cómo iban a ocupar los puestos. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que ir más allá, porque si no peleamos iba a pasar eso. Vienen, se montan en nuestra lucha y la usurpan y después dicen, no, bueno, nosotros venimos a salvarlo, pero esto no. Entonces, bueno, el programa lo vamos a tener que construir. Me parece que en la medida que nos vayamos organizando, las peleas se están dando por fuera de los sindicatos, todas las peleas se están dando. Y importante que lo de las mujeres también, porque en las comunidades donde se pelearon fueron vanguardia las mujeres, en la implementación de las leyes. Me acuerdo también hasta la de las pequeñas propietarias rurales, que fue en su momento, que eran la mayoría de las mujeres. Entonces, en el movimiento de desocupados, la mayoría de las mujeres ocupaban hasta los cargos de seguridad, los puestos de seguridad en las movilizaciones, en las asambleas eran sumamente importantes, en la construcción de alternativas, actividades y tareas, y después algunos quedaban gobernando, o sea, en la misma dirigencia eran varones que después terminaban negociando cualquier cosa. Entonces me parece que nosotros tenemos que ir avanzando en esto, en una organización que nos permita superar y cambiar el mundo, exacto. Porque en este mundo así no va a haber salida, no hay, como está planteado, vean un poco más allá, porque los ritmos se acrecientan.
Lo que en su momento, en 1900, no se pensaba que podía pasar, en 20 años pasó, que fue en menos, en 14, Bueno, sí. la Primera Guerra Mundial. Estaban en la bella época del capitalismo, en fines del siglo XIX, y en 1914 estaban en la Primera Guerra Mundial. Bueno, la guerra se hace de otra forma. Hoy la guerra va por otro lado, ¿sí? Y nosotros tenemos mucho territorio y mucha vida que cuidar, me parece. Entonces, creo que en esto tenemos que hablar hoy, que es el el 9 de julio, el Día de la Independencia, no la segunda independencia que dice Milei, sino una segunda independencia que sea real nuestra, que nos libere de todas estas cadenas, porque además no las necesitamos, No. porque tenemos todo, tenemos la tecnología. Las investigadoras que hacen todo esta investigación, en las mismas comunidades, nos pasa a nosotros en las escuelas, que aprendemos Aprendes. lo que no sabemos por una necesidad específica, que tiene que ver con el cuidado de nuestros semejantes, nuestras trabajadoras, pibes, ¿no? Y aprendemos cosas, estudiamos sobre cosas que autodidácticamente, porque el Estado desapareció. En el municipio nos están diciendo que la comunidad ponga parte de el arreglo de las escuelas. Es la ley, que lo que dijo mi ley que iba a hacer, Claro, es que se termina nosotros construyendo un vamos sentido a hacer- común de que está bien que se haga eso. Porque Claro. cuando nosotros lo hablamos con los padres, Lo que pasa que, claro, también funcionaba de esa manera, se instala y no es necesaria la y educación. cuesta para la- esta cuesta lógica discutirlo. del sistema. No es necesario que tengamos educación Claro. en esta lógica del sistema. Entonces, ¿para qué va a Supongo- haber un Estado que claro. garantice algo? Si no, yo no necesito que te eduques. Por Esa es eso- por eso avanzan con la universidad también. Claro, y la no obligatoriedad, obligatoriedad. el tema de qué carreras son necesarias y qué no, Claro. por eso filosofía, psicología, entonces ¿para qué? ¿No? O sea, tenemos que ir hacia estas carreras y en un punto hasta nos encuentra a nosotros diciéndole a nuestros estudiantes, no, anda por este lado, a ver a dónde vas a tener trabajo. Porque como es la lógica es así. Sí, zafar O sea, también, ¿no? Sí, lo peor de todo es que ni siquiera estudiando algo que supuestamente en algún momento te daría trabajo, hoy te va a dar trabajo. Pero, Claro, pero nosotros pero- pero a mí el otro día me pasó una cosa loca, que es que uno de los pibes que ya se egresó está haciendo el curso de barbería, ¿no? Y en un sentido está bueno, porque el pibe no es que se tiró a afanar o qué sé yo, sino que busca cómo sobrevivir laburando y demás, y está bueno, un pibe con un montón de capacidades y potencial enorme, y el pibe tiene que estar estudiando. O sea, lo que hay que decirle a ese pibe es que qué bueno que haces esto, pero vos tenés que estudiar. Y no es porque vas a mejorar simplemente tu condición de vida o vas a conseguir un buen trabajo. Esas herramientas son justamente para construir este mundo que dice Polla. Nosotros tenemos que cambiar este mundo. Y nos tenemos que apropiar de eso, de esa conquista que es la escuela o que es la educación, que es la conocimiento. universidad, y es el conocimiento que nos brindan. Porque si no, no tenemos posibilidad. Vamos a pelear, sí, obviamente por una necesidad inmediata, que puede ser el hambre o el trabajo, o no. Pero nosotros además tenemos que pensar más allá. Además tenemos que construir y cambiar estas condiciones. Y necesitamos que los pibes y las pibas estudien. No solo para tener un trabajo mejor. Que cada vez es esto que vos decís. Por más que yo me forme y cada vez me tengo que capacitar más para conseguir un trabajo de mierda. Pero bueno, ¿cuántas herramientas más adquiriste vos en ese proceso de formación? Para pelear por tus derechos, para defender tu comunidad. Sí, y la construcción de una conciencia crítica, porque Y nosotros hemos ido hemos ido desde ese lugar, o sea, Claro. ninguno de nosotros fue abrazado por una institución y nos dijeron vení, te vamos a dar determinadas nos las hemos ido apropiando, aún en contra muchas veces de aquellos que deberían haber sido quienes nos las facilitaran de alguna manera, y nos hemos puesto también a discutir aquellas cuestiones que a veces nos decían es de tal manera y la desobediencia que es la que muchas veces nos marca
a las mujeres la posibilidad de construir algo distinto, es necesaria. Esa desobediencia que hemos tenido frente a determinadas cuestiones académicas. Pero esa desobediencia es justamente porque tuvimos oportunidad de acceder. Sí, porque tuvimos oportunidad de acceder y no fue fácil, no fue nada de eso, fue sencillo. Y hay también una solidaridad, porque seguimos en ese continuo, o sea, queremos que quienes son más jóvenes hoy tengan esa posibilidad, no es que nos la privamos para nosotros, sino que por el contrario, y es muy importante eso. Y otra de las cuestiones que también se están dando en esta situación es revertir causas de aquellos que han sido juzgados en cuestiones de violación y de asesinato. Se están revirtiendo causas, se está liberando a quienes han sido juzgados, a quienes ha costado un montón meter presos para poder, para que esta justicia patriarcal reconociera esas causas. Hoy se los está liberando, o sea que el ataque es completo, y hacia nosotras muchísimo más, porque somos el principal obstáculo. Lo somos en los territorios, lo somos en la docencia, lo somos dentro del sistema. Lo que pasa que eso es una lo que hacen es la lógica tiene que ver por cuestiones económicas, pero el método es la desmoralización, y si la vanguardia es la mujer hay que desmoralizarla. Entonces todos estos ataques no son casuales, están enganchados. Por eso cuando invaden lugares violan a las mujeres, los soldados, o sea, lo que hacen, van hacia los sectores por ahí donde pueden desmoralizar para poder avanzar después en la política que quieren implementar de ocupación, porque son de ocupación. Entonces por ahí eso tiene toda esta lógica. La idea no es que nos abracemos y lloremos, No, claro. sino que pensar esta cuestión para que la vayamos charlando y así como hacemos que nos dicen, bueno, pero me acuerdo que cuando pedimos calefacción a veces en las redes sociales, decía, ay, pero yo me moría de frío cuando iba, y Salta, viste, cuando yo iba a la escuela pisaba barro y agua y salíamos. Yo no me acuerdo, porque yo tengo 60 años, no me acuerdo de haber pisado barro, no sé, y todas esas cosas para ir a la escuela. Yo en la escuela estaba bien, me daban mi desayuno desde esa época, y comíamos bien en la casa, y la escuela nos daba el desayuno igual, y estábamos bien calentitos y estudiando sin no ibas a tener vidrios rotos, y no tenía ni vidrios rotos, estaba pintado y no estaban sufriendo con la cooperadora de comprar los materiales, todos los materiales lo compraba el Estado. Entonces esto que pasa es que de hace rato ya el Estado va desapareciendo de su lugar, que tenía que ver con el rol que en el capitalismo tenía el Estado, y se ve más claramente su rol real, claro, que es el rol de beneficiar con todo desenfado a las grandes corporaciones y que mandan ellos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tomar todo lo que nosotros necesitamos como pueblo, ¿no? Tomar esas y pelearlo, y que la escuela y que nosotros tendríamos que pelear por los clubes en los barrios, o sea, cosas que no podemos porque hay hambre. Entonces necesitamos trabajo bien pago, no lo que está ahora. Y bueno, yo creo que todo eso se va dando, ¿no? Hoy en estos días yo venía para acá y vi mucho gym, ¿no? De la goma quemada y todo eso, tiene que ver, la gente está saliendo. No tiene corte de luz por todos lados. Han reclamado mucho por los cortes de luz. Claro, y ya antes te lo bancaba, ya llega un momento que no te lo bancaba más. Además, y se organizan. Tampoco te van a... Sí. Entonces me se organizan y sí, o sea, hay herramientas de lucha aprendidas y lo que hay que avanzar es en el programa de unificación, y una de las cosas que tiene que hacer tiene que ver con la soberanía, no es la riqueza ahí. La riqueza es en función nuestra, entonces tenemos que luchar por recuperar y
nuestros recursos, nuestro territorio. Todo el territorio, el Estado y todo en función de nuestras necesidades y no de un grupo muy reducido de la humanidad que ya está acá metido. Así que bueno, esa es la bueno. Te toca la parte te de... estalló la cabeza. No sé, es un montón. Gracias. Como siempre, traen temas muy importantes. No sé, no me sale la palabra. No, pero de verdad me resulta como... Qué importante es hablar de todo esto ahora, ¿no? De cómo nos están vendiendo y cómo se apropian de cosas que son nuestras y cómo todo se va tapando y no sé, con el mundial y entonces vos no te enterás que está pasando todo esto ni que se están llevando todo y esto que vos mencionaste también, como tampoco podemos, la gente en general no puede poner foco en todas estas cuestiones porque está ocupado en poder comer todos los días, claro, o etcétera. Así que no nos venden, nos regalan, ya pasaron a otra etapa, ya no se están regalando. Ya ni siquiera somos vendibles. Gracias. Por venir. Gracias, boludo. No, yo creo que igual esta es una primera etapa. Nosotros vamos a seguir avanzando, por ejemplo, en la cuestión del Paraná. Sí. Tenemos también cuestiones ambientales acá en la zona, eso, tío. Pero que tienen que ver con toda esta lógica. En principio queríamos plantearlo así y también tenemos que explicar por ahí en otro programa y de la forma más entendible posible cómo funciona el capitalismo con las crisis. Claro. Okay. Porque es algo que después, la economía, hablan de la macroeconomía, la microeconomía, es toda la misma. Es la misma economía. Es la misma economía. Es la misma economía que tiene, que se ve de distintas formas, pero no es... Bueno, acá vamos. me están diciendo. Nos están echando. Cerramos. Chicas. Vamos a una columna y después volvemos con el final. ¿No vamos a una columna? No.